las alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal, sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz. Ojalá que germine. Como ya es una tradición en esta histórica plaza de armas de Santiago de Surco, esta fecha en particular, que es en la que recordamos y rememoramos la heroicidad de Francisco Bolognesi y el episodio quizás de mayor sacrificio y heroicidad de la historia del Perú, tiene en nuestra plaza de armas de Santiago de Surco siempre un reconocimiento especial, siempre un reconocimiento febril en la participación de nuestros vecinos, en la participación de los colegios que integran esta jurisdicción, pero fundamentalmente en la participación de aquellos que con su uniforme el día de hoy nos traen desde el año de 1880 el recuerdo del valor, de la heroicidad, el recuerdo de que pintar un uniforme o llevar un uniforme de la patria representa desde esos años a la fecha una muestra de virilidad, una muestra de hombría, una muestra de pundonor. Hoy que estamos celebrando, conmemorando un año más la batalla de Arica y la conmemoración y el sacrificio de Francisco Bolognesi, quiero agradecer a todos los soldados, y cuando digo soldados me refiero a lo que significa esa esencia que llevan en las venas los que visten un uniforme de la patria. A todos los soldados que el día de hoy están presentes en esta plaza de armas de Surco, mi reconocimiento, mi felicitación y mis honras ante su uniforme y ante su bandera. Y es que desde ese uniforme, desde esta plaza, y contemplando nuestra bandera, quiero preguntarles a todos los presentes y en general como una reflexión a todos los peruanos, y es una reflexión que hacemos año tras año en discursos que se han dado en esta plaza, pero que su vigencia se mantiene en el tiempo, porque la respuesta todavía no se ha pronunciado como debe ser. ¿Por qué? Cada 7 de junio de todos los años, a partir del 7 de junio del año de 1880, todos los peruanos, en todas las plazas públicas, en todas las efemérides y protocolos, tenemos que hacer un espacio para recordar nuestra bandera, y no solo para cantar el himno nacional, sino para que ante ella, juntos, tengamos que renovar nuestro juramento, renovar nuestra fidelidad. ¿Es que acaso en algún momento de la historia del Perú le faltamos el respeto a este símbolo nacional? ¿Es que acaso tenemos que renovarle el juramento a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra tierra? ¿Por qué cada 7 de junio de todos los años, a partir de 1880, tenemos que pararnos en nuestras plazas y hacer un acto de contrición y decirte perdón, bandera peruana? Te renuevo mi juramento. ¿Por qué? Pues debe ser que hace algunos años, en nuestra historia, esa bandera flameando en el morro de Arica quedó quizás abandonada, quedó quizás alejada de los suyos, quedó quizás sitiada y defendida por unos pocos valientes. Mucha historia se ha escrito y en los colegios y en las universidades tenemos la versión de la historia, esa versión que en verdad es importante porque realza de alguna forma, edulcoradamente, la heroicidad que existió, el sacrificio que se dio, pero en verdad cuando terminas de leer esa historia te das cuenta que entre líneas hay algo que no se dice, hay algo que no está en los libros de historia, hay algo que quizás los historiadores han querido evitar. Porque nadie discute del esfuerzo y el sacrificio de nuestros soldados de ese tiempo y de este tiempo. Porque nadie discute de la heroicidad de Francisco Bolognesi, de Andrés Avelino Cáceres, de Miguel Grau. Porque todas las veces que tenemos que recordar su muerte, tenemos que hacerlo con honor, con recuerdo altruista,
con el recuerdo del agradecimiento por el sacrificio realizado, porque dieron su vida por nosotros. En consecuencia, no está ni en la bandera, no está en el uniforme que ahora trasciende el tiempo y nos trae a esta plaza, la responsabilidad de aquello que no está escrito en los libros de historia. Porque justamente lo que no está escrito en los libros de historia es lo que nos trae a estas plazas y a todas las plazas del Perú a pedirle perdón a nuestra bandera y a decirle: te renuevo mi juramento, te renuevo mi fidelidad, te renuevo mi querencia. ¿Qué pasó entonces un 7 de junio del año de 1880? Para entender que desde allí algo hicimos mal, algo pasó y que no está escrito. Hoy, a diferencia de otros discursos que he dado en esta plaza, no quiero solo centrarme en la heroicidad del héroe, que está más que comprobada, que la ferviente admiración, que la idolatría que le tenemos los peruanos en general representa de una forma la autenticidad de su recuerdo, la autenticidad de su sacrificio. Hoy quiero de alguna forma brevemente mencionar por qué tenemos que estar aquí todos los 7 de junio y por qué eso que nos motiva a estar acá no está en los libros de historia. La palabra, y voy a decirlo con respeto porque muchas veces ofende, la palabra es traición. La palabra es traición. Porque imaginémonos todos como peruanos, porque Francisco Bolognesi, a sus 64 años, peruano como cualquiera de nosotros, estuvo al frente de sus responsabilidades y hombrías para hacer frente a la guerra del invasor chileno. Y estuvo donde debió estar permanentemente, en la batalla. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué, pongámonos en su lugar, estando él desde el 1 de abril de 1880, solo, con un destacamento de 1.400 personas, desde el 1 de abril de 1880 hasta el 7 de junio de ese mismo año, estuvo consciente todo ese tiempo? No es que estuvo consciente solamente un día, que fue el 7 de junio. No, desde el 1 de abril que le encargaron a él la defensa del Morro, sabía desde esa fecha, junio, julio, mayo, junio, julio, 3 meses, sabía conscientemente que estaba expuesto y que se estaba quedando solo en el Morro de Arica. Él escribió más de 20 telegramas increíbles que los he relatado en otras oportunidades, telegramas en donde con una fe inconmovible le dice a un general, a un coronel Leiva, que se apure, que traiga a los 3.000 hombres que estaban en Tacna para apoyarse en el Morro y ser 4.500 y enfrentar a los 10.000 chilenos. ¿Qué hace un peruano cuando recibe 20 telegramas? No uno, 20 telegramas. Y está pendiente de la respuesta y la respuesta no llega. ¿Quién lo traicionó? ¿Quiénes fueron aquellos que lo dejaron en el vacío, lo dejaron en la soledad y lo dejaron durante 4 meses en la conciencia plena? Pónganse en su lugar, peruano, en la conciencia plena durante 4 meses de que no va a recibir el apoyo, de que no va a recibir suministros, de que no va a recibir ningún tipo de refuerzo y que en consecuencia el enemigo, bien adiestrado, bien pertrechado, con más efectivos, con más municiones, está a puertas del Morro y durante 4 meses te recuerda con sus bombardas, con sus incursiones nocturnas, con su guerra psicológica que vas a morir y que tú y tus valerosos soldados no les queda otra alternativa que entregar su vida al sacrificio. Y esa conciencia, peruano, no está en un día, 2 días, una semana, 4 meses. 4 meses largos en días y horas, sin sueño y con mucho cansancio, esperando la hora del sacrificio, esperando la hora de la muerte. No es el propósito de este discurso echarle la culpa a nadie, pero sí es bueno que aquello que no está en los libros se sepa en las plazas públicas, porque quizás no pueda estar escrito. ¿Quiénes traicionaron esta posibilidad de enfrentar y recuperar Arica en el año 1880? Primero los diplomáticos, que con todo respeto no pudieron hacer una alianza firme entre Perú, Chile, entre Perú, Bolivia y Argentina. Y aun cuando Argentina estaba en problemas con Chile,
en ese momento no se aprovechó para hacer un frente integral entre el Perú, Bolivia y Argentina. Y el pacto secreto, que de secreto no tuvo nada, estuvo solamente débilmente firmado por el Perú y Bolivia, que también traicionó. ¿Qué traición tuvo que padecer Bolognesi? Porque al final se concreta en la figura de los hombres que están al frente de las realidades, al frente del sacrificio. La traición que se le hizo a Miguel Grau, porque con la poca escuadra que teníamos, con el Huáscar, la Independencia y la Unión, durante 6 meses, desde abril de 1879, durante 6 meses o más, Grau puso a raya a los chilenos y a su escuadra numerosa, increíblemente armada, y durante ese tiempo Grau no permitió que un solo chileno pusiera sus pies en territorio peruano. Ahí está la heroicidad de Grau. La pregunta es, el militar cumplió su función, el militar cumplió su trabajo, aún con las limitaciones que tenía su barco, el monitor Huáscar, aún con esas restricciones, a pesar de habérsele hundido la independencia, a pesar de todas esas limitaciones, durante 6 meses, Grau mantuvo a raya a los chilenos. Y esa posibilidad no significó en los políticos de aquel tiempo la posibilidad de comprar más barcos, la posibilidad de reforzar a nuestro ejército, la posibilidad de mejorar los pertrechos logísticos. Lima, de alguna forma, se encontraba aburguesada, y hay que decirlo, aburguesada, afrancesada. Ese problema era un problema del sur. Y tanto del sur era que aquí a Lima no va a llegar el problema. Ya saben cómo terminó la historia. En consecuencia, a los 6 meses o 7 meses que el Grau y el Huáscar mantuvieron a raya a los chilenos, no fue aprovechado en mejorar nuestras defensas, en mejorar nuestros recursos, en mejorar a nuestros soldados, en capacitarlos, en conseguir más pertrechos para defender la ciudad y defender Lima. Esos 6 meses que significaron la muerte de otro gran héroe, Miguel Grau, también fueron de alguna forma, en manos de los políticos de su tiempo, un desperdicio, porque no se aprovechó en absoluto la posibilidad de ganar ese espacio para mejorar nuestras defensas. Esa también es una traición, porque en lugar de hacer lo correcto, se dejó al héroe solo en el morro. ¿Qué otra traición tenemos que de alguna forma recordar en este día? La traición boliviana, y es algo que hay que decirlo con sus letras. Nosotros salimos a una guerra que no era nuestra, aunque sus propósitos desde el sur eran con nosotros. Y esa guerra que no era nuestra, de alguna forma representó en Bolivia al socio estratégico para hacernos de la defensa. Cuenta la historia que cuando Bolognesi estaba en Arica y cuando todo estaba dispuesto para la guerra antes de Tarapacá en San Francisco, se esperaba el ejército de Campero, el presidente boliviano, a quien el presidente Perono Prado le había mandado telegramas para que apoye al ejército de Buendía y se enfrente a los chilenos en una batalla importante. Resulta que Campero, en lugar de correr con su ejército a socorrer a Buendía, a socorrer a Cáceres, a socorrer a Bolognesi, se quedó en Arica 3 días más. Y cuenta la historia, y eso no lo digo yo, que los soldados bolivianos, en vez de llevar agua en sus cantimploras, llevaban aguardiente. Y es por eso que nunca llegaron a San Francisco. Y es por eso que los soldados peruanos, esperando en San Francisco el esfuerzo conjunto para enfrentar al enemigo, no tuvo más que hacerlo solo, con el mazazo que significa que estás solo, que no tienes a un aliado, que el aliado se corrió, se fue. Los bolivianos, después de eso, expulsaron del ejército Campero. Pusieron otros generales que quizás dieron más dignidad al trabajo que tiene que ver con la alianza. Sin embargo, es cierto que en su momento, en la batalla del Alto de la Alianza, se acabó la alianza, porque esa alianza no le trajo ningún beneficio al Perú. Todo lo contrario, le significó perder territorio, pero sobre todo le significó esa ausencia de fortaleza, porque en pleno conflicto, en plena guerra, en pleno contacto, uno sabe que cuenta con un amigo, y si el amigo te falla, te sientes doblemente herido por las balas de tu enemigo y la traición que te hizo alguien que juró y firmó contigo un convenio que supuestamente iba a significar reforzar nuestra defensa. Creo que la palabra traición, con mucho respeto, también se aplica en este caso.
Lo voy a decir también con respeto, para que se entienda desde la forma en que lo digo. También hubo una traición después del 9 de octubre de 1879, cuando Grau murió en el combate de Angamos. Fue la traición del Huáscar, porque fue nuestro monitor, ya en manos de los chilenos, quien bombardeaba Arica, quien bombardeó Pisagua, quien bombardeó territorio peruano. Me dirán que el Huáscar estaba en manos enemigas, es cierto, pero es por eso que hubo de hacer caso a Miguel Grau, y es por eso que hay que seguir haciéndole caso a Miguel Grau, porque Miguel Grau, antes de morir, o en sus últimas órdenes de bitácora, estaba que si el Huáscar era tomado, el Huáscar debía ser hundido. Y el Huáscar debió ser hundido, entre otras cosas, porque luego la Armada chilena lo utilizaría contra los propios peruanos. Por eso, si me preguntan de alguna forma sobre el futuro de este monitor que se encuentra en Santiago de Chile, yo diría con mucho orgullo que la respuesta no la dan los políticos, la respuesta la dan los militares. Ya en su momento, Miguel Grau Seminario dio una orden sobre el futuro final del Huáscar, y esa orden era hundirlo. En consecuencia, los peruanos no podemos estar entre la duda de traerlo o no traerlo. Esa discusión está fuera de nuestro alcance. La respuesta estuvo clara. La respuesta la dio Miguel Grau y hay que respetar la palabra del héroe. Ganamos Tarapacá en una batalla importante, una de las pocas batallas que tuvo un equilibrio de alguna forma entre peruanos y chilenos. Y en esa batalla estratégica, el Perú y los peruanos y el ejército demostraron su valía, demostraron su valor y de alguna forma consiguieron hacer retroceder en nuestro territorio a los chilenos en Tarapacá. Esa batalla de alguna forma representó el levantar la moral de un ejército que se encontraba maltrecho, en algunos casos desnudo, en algunos casos con muchas limitaciones. Sin embargo, las decisiones llevaron a que tuviéramos que dejar lo que habíamos ganado. La guerra, los militares, el soldado peruano consiguió y mantuvo a raya a los chilenos y los sacó de Tarapacá. Pero las decisiones políticas hicieron que todo el ejército se repliegue en Tacna. Y al replegarse en Tacna y parte de ellos en Arica, dejamos Tarapacá para siempre. Le ganamos la batalla, le ganamos en el campo, pero luego nos retiramos del campo y vinieron los chilenos y pacíficamente llegaron sobre nuestro territorio y nunca más regresamos ni regresaremos sobre Tarapacá. Eso dice la historia. Estimados vecinos, así como estos ejemplos, hay muchos, como el caso de un presidente, cuyo nombre prefiero no pronunciar, que en su momento, estando en la situación como estaba, habiendo perdido el combate de Angamos y habiendo perdido todo el control del Pacífico, habiendo perdido San Francisco, habiendo perdido Tarapacá, de alguna forma, en la medida en que nos replegamos, habiendo perdido en el Alto de la Alianza, es decir, en una situación compleja y difícil, un presidente agarró un barco y se fue a Europa, pasando por Nueva York, bajo el pretexto de comprar armamento. La historia dirá si eso fue traición o no fue traición. La historia dirá si el rol de un presidente es dejar su país abandonado a su suerte en medio de una guerra en la que un gobierno invasor está sobre nuestro territorio, y agarrar un barco e irte sobre la costa y llegar a Nueva York con camino a Europa, supuestamente a conseguir barcos, supuestamente a conseguir armamentos. Así como esas historias hay muchas otras, porque pónganse ustedes, para terminar, en la cabeza del héroe, que está durante 4 meses en la conciencia de que se va a morir y que lo va a hacer porque lo han abandonado a él, al morro y a su bandera, y se entera que su presidente se ha ido escapando o huyendo de la ciudad, y se entera que hay un nuevo presidente. ¡Qué desorden! En medio de la guerra, 5 presidentes, y en Chile solo 2 o solo 1. Ese hombre de 64 años, Francisco Bolognesi, tenía noticia de todo eso. El nuevo presidente Pierola, que tuvo, vamos a decir, una penosa intervención en la guerra y que lo demostró cuando asumió el poder, llegó a Lima cuando Prado se fue, abandonó la ciudad y abandonó el país. Llegó a Lima y en medio de un conflicto murieron en Lima, increíblemente.
escúchenlo, increíblemente, 400 peruanos en una guerra interna, en medio de la guerra con el Perú invadido en el sur, sin armada, con pocas defensas, y ingresó Pierola a la ciudad y murieron 300 personas, todo para hacerse del poder, todo para ser el presidente y nombrarse jefe supremo de la nación. ¿Y saben qué? ¿Qué publicó el diario oficial El Peruano el 6 de junio de 1880? Es decir, un día antes de la batalla de Arica. O sea, un día antes de ese día importante en el que el ejército estaba solo con Francisco Bolognesi en el Morro, un día antes, Pierola, en el diario oficial El Peruano, escribe un decreto en el que se hace defensor de los indígenas. Es decir, así de increíble fue la posición del gobierno, porque incluso hasta después de muerto Francisco Bolognesi, cuando ya expiró su último cartucho, al mes, cuando regresó a la ciudad, el 7 de julio, regresó y el pueblo peruano lo recibió, el pueblo chalaco, el pueblo limeño. Les pregunto, ¿estuvo el presidente en la recepción que se le debió dar a Francisco Bolognesi? No estuvo, Pierola. Ingresó en la algarabía y en la honradez de su sacrificio en medio de muchos peruanos que estuvieron en el Callao y que estuvieron en Lima, pero no hubo autoridad política que recibiera al héroe. Esa es la forma, como de alguna forma se llevó adelante esta guerra. Yo quiero terminar, porque quizás me he excedido en temas históricos, porque creo que era bueno saber que aquello que no está escrito en los libros de historia, de alguna forma la población debe conocerlo, porque a veces existe la tentación de los civiles, como yo, de querer aprender o querer tener injerencia en la guerra. No estamos exentos de ningún tipo de guerra. Hace poco, el Perú ha sido objeto de un espionaje por parte de un país supuestamente hermano, después que se apropió de Arica y Tarapacá. ¿Qué cosa espían? ¿Qué buscan si supuestamente estamos en paz? Y he escuchado de la misma manera mensajes, creo, antipatrióticos que dicen que ahora que se discute el triángulo terrestre, este que está entre el punto de la Concordia y el Hito 1, que son 3 o 4 kilómetros cuadrados, quizás que los peruanos debemos dejar que ese pedazo de tierra se quede a favor de los chilenos. Es decir, no aprendimos nada desde Bolognesi cuando dijimos, bueno, que se quede en el Morro con la bandera, con sus hombres y que se sacrifique hasta el final. Creo que si se consagra esta posición, y estoy seguro que los soldados del Perú no están de acuerdo, de decir que estos 3 kilómetros cuadrados que Chile reclama se queden porque en verdad no representan nada, porque son 3 kilómetros seriazos, sea descabellada. Desde acá, mi exhortación a los soldados y mi exhortación a los políticos: esos 3 kilómetros cuadrados nos recuerdan el Morro de Arica. Esos 3 kilómetros cuadrados nos recuerdan el sacrificio de Bolognesi. Esos 3 kilómetros cuadrados son más peruanos que nunca. Esta guerra fue injusta. Esta guerra fue injusta y quiero terminar solamente mencionando que para efectos del regreso de Bolognesi a Lima no se dispuso de actos oficiales, se dispuso de actos castrenses. La imagen recuerda en última instancia a Francisco Bolognesi tal como lo relató Sáenz Peña. Sáenz Peña, al subir al Morro, encontró a Francisco Bolognesi sobre un pavimento, tirado, descerebrado, con la masa encefálica sobre el pavimento. Lo encontró porque el chileno ni siquiera tuvo respeto por la autoridad y por el comandante. Y en lugar de protegerlo ya en muerte y darle dignidad a su muerte, lo soltó a los soldados. Se encontró tirado sobre el pavimento en el Morro de Arica, descerebrado. ¿Y saben qué? Con la imagen que quizás los chilenos de alguna forma en ese momento reflejaron al Perú. Sin su casaca de guerra y con los bolsillos estirados con la parte interna hacia afuera, porque hasta le habían sustraído las pocas cosas personales que tenía el héroe al momento de morir. Que sea un ejemplo para todos,
que la guerra no está lejana, que no procuramos la guerra, pero sí una alerta. Y que quede claro que los políticos no hacen la guerra, los soldados están preparados para la guerra. Y yo felicito y agradezco nuevamente a los soldados, esos que rememoran la presencia de Bolognesi, de Grau, y que están presentes en esa plaza, su presencia. Porque esa presencia, ese uniforme, nos dice que todavía sigue vivo ese espíritu de defender la nación, que todavía sigue vivo ese espíritu de defender la patria y que todavía sigue vivo ese espíritu de defender nuestra bandera, así nos cueste la vida. Muchas gracias. Por el estrado de honor en la plaza. Los Rosales de Santa Rosa. Institución que nace hace 25 años del colegio Guillermo Hidalgo, que significa la alma y pureza de su causa y la conquista de los dones más preciados aquí al estrado principal, el Centro de Educación Técnico Público CDL. La precadete de Pedro Paulet, fundada hace 44 años. Mientras nosotros recibimos los aplausos a la compañía de bomberos voluntarios Santiago Pozo 134, el capitán Jorge García, Para que todos aspiramos, es como componente del proyecto piloto seguridad integral, para la orientación y el apoyo a los contribuyentes para la solución de los problemas vecinales de la seguridad ciudadana en todos los cuadrantes, actividades de prevención de la delincuencia, el mantenimiento de la del distrito, en el ámbito de las actividades comerciales, control de obras. querido distrito de Santiago del Surco. Los aviadores voluntarios de Perú saludan a nuestra querida bandera nacional y los integrantes del ejército peruano. La visión del ejército es hacer frente con éxito a las amenazas internas y externas